fui un frecuente visitante de la Luis Ángel Arango de la Biblioteca Piloto prestando libros, y desde esa época he estado metido en el mundo de los libros. Ya en el 93, cuando volví a Medellín, como les decía, me metí en un programa con la Piloto de crear una red de bibliotecas locales, de pequeñas bibliotecas que se creó, que fue la red en el momento que se abrieron como 14 bibliotecas que en Medellín les gustaron mucho y entusiasmaron mucho a la gente, tanto que en una de esas bibliotecas se compró un computador, y la milicia, en una biblioteca del barrio probablemente del lado occidental de Bogotá, como Castilla, los milicianos urbanos, en el momento que tenían armas y todo eso, se robaron el computador. Pues la población del barrio empezó a hacer manifestaciones y a decir que nos devuelvan el computador, y estos ladronzuelos o bandiditos que ha habido decidieron que era bueno. Entonces estaba contando yo que el entusiasmo de la gente del barrio por la biblioteca era tal que hicieron unas protestas y llevaron a que los milicianos decidieran que lo mejor era devolver el computador, y lo devolvieron. De pronto lo dejaron una noche ahí en la puerta de la biblioteca, y allá al día siguiente apareció. Entonces yo quiero contar un poco en general que las bibliotecas han tenido un papel importante en Colombia, porque aprender a leer y escribir ha sido siempre una cosa importante. Desde que los españoles nos conquistaron en 1500, era una conquista de un pueblo letrado, el pueblo español que sabía leer y escribir, o era muy frecuente que supieran leer y escribir, a unas comunidades separadas, indígenas, que no sabían leer y escribir y que incluso ni siquiera hablaban el mismo idioma. Los indios no se entendían entre ellos, y eso fue uno de los factores que ayudó a que fueran dominados más fácilmente, porque los españoles, no importa dónde estaban en Cartagena, o estaban en Santa Marta, o estaban en Bogotá, se mandaban cartas diciendo cómo eran los indios de la otra parte, cómo se comportaban, cómo estaban armados, qué reglas tenían, y entonces eso les permitió a los españoles dominar con mucha más facilidad a los indígenas. De todas maneras, al dominar a los indios, los españoles le quitaron la tierra y pusieron la tierra que tenían los indios, la tierra de las zonas planas, toda a criar ganado, que era una cosa que los indios no conocían, así como no conocían la escritura ni conocían la rueda, tampoco conocían la carne, o la conocían como la carne de cacería nomás, pero no conocían la carne de animales domésticos. En el caso no había vacas, las vacas las trajeron los españoles. Entonces los indios y los españoles formaron dos sociedades después completamente diferentes. En los pueblos grandes como Medellín, en Santa Marta, en Cartagena, en Santa María de la Antigua del Darién, en Bogotá, en Cali, en Popayán, los españoles vivían un poco tratando de reconstruir su vida en España y comer lo mismo. Y vivir lo mismo. Entonces tenían sus libros, sus curas, todo eso, mientras que a los indios los amontonaron en unos sitios que llamaban los resguardos, que hoy son veredas generalmente de los pueblos. En todos los pueblos de Colombia, en muchos pueblos hay una vereda que se llama el resguardo. La tierra de los indios a los indios les quedó nomás la 10ª parte o la 20ª parte de la tierra que antes tenían. Entonces no podían ya comer mucho. Y eran indios que no tenían escuelas, no aprendían a leer y escribir, volvían a su cultura tradicional con una diferencia, y era que tenían que volverse católicos, tenían que aprender la religión, y para eso sí, los curas se venían y se instalaban en el pueblo de los indios para convertir a los indígenas en cristianos, en católicos, para que aprendieran esto. Y hubo un libro colonial que se usó mucho para cultivar a la gente, que era para que la gente aprendiera esto fue el catecismo del padre Astete, que todavía hace 10 o 15 años se lo aprendía uno de memoria en la escuela. En la escuela había que aprender el catecismo del padre Astete. Entonces, los españoles seguían siendo cultos, lectores, y entonces estaban en contacto con la cultura universal de la época. Sabían que se estaba escribiendo en Italia, que se estaba escribiendo en España. Traían libros, por ejemplo el Quijote, o traían otros libros, y los indígenas seguían en cierta manera con una cultura analfabeta tradicional que se comunicaba sobre todo oralmente. Los indios se contaban cuentos
algunos de ellos los aprendían de memoria y los contaban igualito. Pero en general los indígenas no tenían una cultura muy elaborada, muy compleja, porque se limitaba a lo que podía transmitirse oralmente. Y es que así como el aprendizaje de la habla diferenció al hombre de los animales, cuando el hombre aprendió a hablar hace por ahí 300.000 o 400.000 años, eso lo diferenció totalmente de los animales, porque los animales transmiten todo el conocimiento y todo lo que tienen que aprender para enfrentarse, para distinguir los enemigos, por ejemplo, lo aprenden, lo saben por instinto. El instinto es lo que comunica lo que los animales heredan, que les dice cómo se deben comportar. En los hombres realmente se liberó del instinto, porque el hombre se puede decir, esa cosa es peligrosa o eso no es peligroso, y puede haber prevenciones y reglas diferentes que se dan para sobrevivir. Entonces los indígenas quedaron en las poblaciones como incultos, como analfabetas, mientras que los cultos, los que iban a la escuela, los que tenían algún maestro, eran usualmente los blancos y los mestizos de las ciudades importantes. En los demás sitios del país no había nadie que supiera leer y escribir. Entonces, esto creó la idea de que los cultos son los españoles y los indígenas son incultos, cuando realmente tienen una cultura diferente, una cultura distinta, pero se creó una discriminación muy fuerte, tanto que para conseguir cualquier trabajo en la época colonial había que mostrar que uno sabía leer y escribir, para ser maestro, para ser cura, para cualquier otro tipo de trabajo. Y ya incluso en el siglo XIX, para conseguir cualquier puestos que los llaman corbatas, para conseguir una corbata y trabajar de ayudante en una alcaldía, había que saber leer y escribir. Tanto que incluso para ser policía era necesario saber leer y escribir. En el Código de Policía de 1891 dice que para poder ser policía hay que demostrar que uno sabe leer y escribir para trabajar en la policía. Para cualquier trabajo se necesitaba leer y escribir. Entonces los indígenas vivían en el campo en una forma completamente iletrada y no podían conseguir ningún trabajo ni podían recibir ninguna remuneración, mientras que los españoles desde el comienzo vivían en un mundo que era el mundo de la letra. Un mundo obsesivamente letrado. Los españoles estaban obsesionados con la letra, tanto que ellos tenían, para todo necesitaban que se escribiera. Por ejemplo, si yo quería decir que como tengo una finca, había que describirla en un documento, en una escritura, y ese documento lo escribían en una notaría. Y el notario firmaba, esto corresponde exactamente a lo que yo tengo aquí apuntado, el original. En los consejos municipales que se establecieron desde 1510, hubo consejos municipales en Santa María de Antigua del Darién, en 1525 en Santa Marta, en 1533 en Cartagena. Esos consejos municipales no podían existir sin un secretario que apuntaba lo que se hacía. Todo lo que valía tenía que estar escrito. Y el rey de España no hacía absolutamente nada sin recibir información de qué estaba pasando, y estaba escribiendo continuamente diciendo, cuéntenme qué pasa. Era una obsesión la de contar toda la vida por escrito, y así fue pues, el mundo colonial. Entonces los blancos tenían la cultura, eso les daba poder, les daba posibilidad de empleos y les daba perspectivas para los hijos, y los hijos estudiaban y aprendían a leer y escribir, mientras que en las comunidades indígenas, que eran todas las comunidades rurales y los pequeños pueblos, nada de esto pasaba, y no había lectura ni había escritura, y los indios vivían en absoluta tradición oral. Entonces eso hacía que los españoles y los criollos consideraran que los indios eran bastante cultos, bastante sin educación. Esto hizo que, en cierta manera, en el siglo XVIII, cuando empezaron la gente a pensar que esto todo no estaba bien gobernado, que podía gobernarse mejor, que el rey de España se estaba equivocando, entonces muchos empezaron a proponer qué es lo que hay que hacer. Y una de las primeras propuestas fue, hay que aprender a leer y escribir. Todo el mundo tiene que aprender a leer y escribir, porque es la única manera de que igualemos a la gente. Como un español que se llamaba Pombo,
en Santa Marta, en Cartagena, dijo que las fábricas que nos hacen falta, las que son capaces de sacarnos de la actual miseria, las que remediarán nuestros males, y las que nos proporcionan la industria que deseamos, son fábricas de sabiduría, escuelas de primeras letras en todos los pueblos, porque todo hombre libre necesita saber leer, escribir y contar. En cierta manera, el ejemplo de la colonia le mostró a los criollos que la gente pobre no tenía ni empleo, ni tenía plata, ni tenía nada, y que los únicos que tenían algo eran los que pasaban por la escuela, aprendían a leer y escribir, y ya con base en ese saber leer y escribir podían entrar a la universidad y podían graduarse y ser o maestros, o ser médicos, o ser abogados, que eran los 3 empleos que se podían conseguir en la época cuando uno estudiaba, cuando uno se graduaba. Entonces, hay esta diferencia entre indios y españoles fue tan fuerte que para los indios era muy raro. En 1516, un español, Gonzalo Fernández de Oviedo, escribió narrando cómo era el detalle de toda América y de todo lo que él había conocido. Y una de las cosas que dijo fue que una de las cosas que más ha espantado a los indios, de cuantas han visto entre los cristianos, son las letras, y que por ello nos entendamos con los ausentes. Y así, cuando algún cristiano escribe a otro, quedan espantados de que allá sepan acullá lo que se ha hecho acá, y les parece que también la carta podrá decir lo que el indio piensa o hace, y aún algunos piensan que tiene ánima la carta. Según este español, los indios vivían tan sorprendidos con la lectura que se aterraban y llegaban a la conclusión de que la carta tenía alma y sabía lo que pasaba. El cuento de Oviedo es que en el Darién, entre los indios Cueva, que son los indios de la zona de los actuales, del actual Chocó, entre los indios Cueva, un cacique que estaba encomendado a un español decidió decirle una vez que mandó una carta, le dijo al mensajero: mire, yo voy a llevar esta carta, llévala allá, pero en el camino pregúntele si el dueño, una carta que le había escrito el encomendero a otra persona, le iba a llevar. Entonces él puso al mensajero y le dijo: pregúntele si dice algo de mí, o si sabe, o si él piensa algo mal, me ha hecho algo malo de mí. Entonces, cuando le preguntó, él volvió y el cacique le preguntó: ve, ¿qué decía la carta? Y él dijo: no, yo no tengo, yo le pregunté y no me contestó nada. Entonces el cacique dice que se asustó tanto que se rebeló, y los españoles lo cogieron, se rebeló y mató al mensajero. Porque decía, ese mensajero me estaba engañando, no quiso contar lo que yo había aprendido. Entonces el encomendero habló con el cacique y le dijo: ¿por qué lo mató? Entonces le explicó y todo eso, y el encomendero le dijo: mire, no, es que usted está equivocado. La carta me había dicho todo, pero es que yo le he dicho a las cartas siempre, les tengo mandado que no hablen con los indios ni les descubran ningún secreto, y que solo hablen y le expliquen las cosas a los blancos. Esa era fíjense, esa manera como daba la lectura, daba la oportunidad de tener una especie de arma mágica que permitía dominar completamente a los indios. Ya en el siglo XVIII esta cosa era tan importante, había mucha gente que tenía bibliotecas buenas, y los curas y las órdenes religiosas tenían muy buenas bibliotecas. La mejor de todas era probablemente la de los jesuitas. Los jesuitas en Bogotá, el rey de España los echó en 1776, los echó de América, de toda América. Y en Bogotá, un señor criollo que creía en esta cosa de que había que educar a la gente, dijo: no, hagamos una cosa con esta biblioteca, volvámosla a una biblioteca pública. Y pidió que se creara una biblioteca pública, y le escribieron al rey de España pidiendo la autorización para hacer una biblioteca pública, y el rey de España dio la autorización y se hizo la Biblioteca Pública de Bogotá, con más o menos 4.000 libros que había quitado a los jesuitas. Es la Biblioteca Nacional actual. Esa biblioteca se empezó a usar, pero ¿quién la usaba? La usaban los eruditos, los que iban a la universidad. Nadie que
hubiera estado apenas en una escuela primaria iba a entrar a leer los libros de la Biblioteca Nacional, muchos de los cuales ni siquiera estaban en idiomas legibles. Entonces, los españoles, los criollos crearon la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional siguió existiendo en el siglo XIX, tanto que Francisco de Paula Santander, como ustedes saben, a él lo metieron a la cárcel porque lo acusaron de haber intentado matar a Bolívar en la conspiración de septiembre del año 28. Él estuvo en la cárcel, y estuvo en la cárcel, que era la misma sitio de la biblioteca. Como era lógico, en esa época la cárcel era, la biblioteca era una cárcel. Entonces, a Santander lo que hizo durante los 15 días que estuvo preso fue que se puso a contar los libros, y ya no había 4.000, había 12.000 libros que se habían amontonado. En esos años la gente había regalado libros y había una buena biblioteca, y esa biblioteca siguió existiendo en todo el siglo pasado. Bueno, entonces, en esta época colonial el rey promovía la lectura, pero promovía la lectura de libros que sean buenos, que sean cristianos. Por ejemplo, dice el rey en una cédula en 1543, nos han informado que de llevarse a esas partes los libros de romances, de materias profanas, o sea, los libros de novela, así como son libros del libro de Amadís y otros de esa calidad, de historias mentirosas, se siguen muchos inconvenientes, porque los indios, que si alguno sabe leer, se dan a ellos, dejarán sus libros de santa y buena doctrina, dejarán de leer el Catecismo de Acete, y leyendo los de mentirosas historias, novelas, aprenderán de ellos malas costumbres y vicios. Y demás de esto, de que si sepan que aquellos libros de historias vanas han sido compuestos sin haber pasado así. Entonces, claro, la novela tenía, para el rey, tenía el defecto de que si un indio leía una novela, llegaba a la conclusión de que no todo lo que decían los libros era verdad. Y era muy importante creer, que todos los indios creyeran que lo que estaba en un libro era algo absolutamente cierto, como ocurría en general con los libros sagrados. La idea del cristianismo es que todo lo que está en la Biblia es absolutamente cierto, como la idea del Corán es que todo lo que está de los árabes es que todo lo que está en el Corán es cierto, o la idea de los judíos es que todo lo que está en el libro sagrado es cierto. Entonces, los indígenas llegaron pues a la conclusión de que el rey de España llegó a la conclusión de que no debía dejar leer a los indios, porque se acostumbraban a pensar que uno podía juzgar lo que decía un libro, si era bueno o malo, si era verdad o no. Era preferible que siguieran creyendo que todo era absolutamente exacto, absolutamente cierto. Entonces, eso hace pues que el rey de España decidió que no se pudieran traer esos tipos de obras, pero cuando se traían libros sagrados, con el permiso adecuado, no pagaban impuestos siquiera, no pagaban ni impuestos de venta, ni impuestos de nada. Había que promover la lectura, porque la idea era que los españoles leyeran, era muy bueno, pero que los indígenas leyeran era malo, a menos que leyeran solamente libros sagrados, libros como el Catecismo o como la Biblia. Entonces, esto pues es lo que ocurre un poco en el siglo, en la época colonial. Se ve que la lectura fue un elemento central de la división de la sociedad, tan central como el de la propiedad de la tierra. Así como la propiedad de la tierra simplemente convirtió a los blancos y a los mestizos, descendientes de los españoles, en los verdaderos dueños del poder, porque eran los que tenían ganado, los que podían tener minas. La propiedad, el saber leer y escribir convirtió a todos los indios en ignorantes, y a los mestizos que no sabían leer y escribir, y a la gente de los pueblos, porque en el campo tampoco nadie sabía leer y escribir, no había escuelas. En 1800 no hay en Colombia ni una sola escuela, propiamente hablando. En Bogotá hay curas que enseñan a familias católicas, entonces a familias de blancos, familias de mestizos, y entonces ahí hay una especie de escuelita rural, de escuelita parroquial, pero porque el cura enseña a leer y escribir en su parroquia, pero no porque haya escuelas establecidas estatales. Eso no hubo en la época colonial. Entonces, eso hace que cuando en 1810 se declara la independencia, una de las primeras cosas que se tienen que preguntar los blancos es: ¿quién va a mandar aquí? Tienen ahora una teoría, y es que todos los ciudadanos, todos tienen derecho a participar en la elección,
porque eso lo han aprendido de los libros que llegan de Europa, de los libros que llegan de Estados Unidos. Tanto que un señor, don Antonio Nariño, copió en un libro de esos una cosa que era la Declaración de Derechos del Hombre, y al publicarla, la publicó y la imprimió, y Nariño ya tenía una imprenta, que es una novedad fuerte, permitía hacer libros, pero de todas maneras cuando sacó este libro, eso de sacar los derechos del hombre era que se veía como algo muy malo, muy negativo, y a Nariño lo metieron a la cárcel y estuvo como 9 años en España pagando cárcel. Y a todos los que le ayudaron a esto los juzgaron y los mandaron a España, los condenaron y los mandaron a España. Leer y escribir era pues una cosa que podía producir ideas revolucionarias, ideas nuevas. Y las ideas revolucionarias entonces llegaron acá con la idea de los hombres del siglo XVIII en Estados Unidos y en Inglaterra y en Francia, de que los seres humanos todos son iguales y todos tienen el derecho a participar en el gobierno. Y al participar en el gobierno pueden vivir, pueden escoger y decidir lo que consideren más conveniente. Para eso tienen que ser libres y para eso tienen que saber leer y escribir. Entonces, desde 1811, la Constitución de Bogotá dijo, para ser ciudadano en Colombia se necesitan varias cosas. Todos tienen derecho a gobernar y a gobernar, pero solamente podrán votar los que tengan propiedades y sepan leer y escribir. Tengan propiedades porque el que tiene propiedades se interesa por la defensa de lo que hay. El que no tiene propiedades puede ser un revolucionario, puede estar deseoso de cambiar las cosas. Entonces, los que tienen propiedades son los únicos que tienen derecho a elegir, y los que sepan leer y escribir. Los ciudadanos que no sepan leer y escribir no pueden participar hasta que aprendan. Entonces les dieron un plazo hasta 1841 para que aprendieran y nunca aprendieron. Entonces en el año 41 se eliminó esta condición y en el año 53 los liberales, que querían que hubiera mucha participación de la gente, decidieron crear el sufragio universal, el derecho de todos los ciudadanos, adultos, varones, hombres, porque las mujeres no las consideraban siquiera como posibilidad y no aprendían a leer y escribir. Les dieron el derecho de leer y de votar en las elecciones. Esto duró 3 o 4 años apenas, porque hubo una revolución y al dictador que aprobó, a los que aprobaron esto lo tumbaron, etc. Entonces, aquí en Colombia, todavía en el siglo XX, en 1930, cuando se eligió como presidente al señor Enrique Olañez Herrera, un liberal, no pudieron votar en esa elección, sino los que supieran leer y escribir. En 1930, ya hace muy poquito tiempo, solo podían participar en las elecciones los que supieran leer y escribir. Entonces, esto hizo lo que los conservadores, ya lo había señalado, los conservadores trataron de frenar un poco la idea de que era igual, había que ser diferentes, pero de todas maneras, como en ese momento en Colombia en 1880, 1930, empezó el desarrollo económico, empezó la siembra del café, empezó la exportación de tabaco, todo eso, tanto conservadores como liberales pensaron que era muy importante promover el desarrollo económico y que para promover el desarrollo económico había que aprender a leer y escribir. Y ahora entonces leer y escribir no es solo para ser un buen ciudadano, sino que leer y escribir es para aprender a trabajar, para ser más productivo, para aprender cómo se siembran los productos y para aprender cómo se manejan las máquinas, los ferrocarriles, todo eso que se estaba estableciendo en Colombia. Entonces, hubo un intento, una valoración de que la lectura era importante, había que enseñársela a todo el mundo, y esa la compartieron liberales y conservadores. Pero en 1930 los liberales tomaron esto realmente muy en serio y dijeron, hay que educar a toda la población por una razón, porque es la única manera de que el campesino no quede bajo el control del cura o del otro cacique del pueblo, es que sepa leer y escribir. La única manera de librarlo es pasar del control del cura, en cierta manera, a la influencia del maestro. Es el maestro el que debe educar a los campesinos y no el cura, porque el cura le va a enseñar todas estas cosas religiosas y ya en ese momento los curas enseñaban a hablar mal del Partido Liberal. Era contra el Partido Liberal, en cierta manera, la guerra en esos momentos. Entonces, esto hizo que los liberales formaran una cosa que llamó la cultura aldeana. Y es la primera vez que se les ocurre que
es importante que haya libros en todas las escuelas. Entonces, con la cultura aldeana, el gobierno prometió que le iba a dar a todos los municipios del país una biblioteca que tendría 100 libros viejos, que eran los libros de cultura de la Biblioteca Cultural Aldeana, que eran 100 libros colombianos, escogidos por los liberales, y que en muchas partes no los recibieron porque eran doctrinas liberales, aunque en realidad fueron elegidos con mucho nombre conservador ahí. Y otra parte que era de libros internacionales, libros traídos de España, importados, regalados, comprados por el gobierno, y que iban a darle a estos pueblos la posibilidad de tener una pequeña biblioteca propia. Entonces las bibliotecas, desde ese momento se volvió una obsesión tener una biblioteca en cada pueblo. Esas bibliotecas eran muy malitas. Yo recuerdo en un pueblito boyacense al cual iba yo, cuando estaba chiquito, tenía 9 o 10 años, había un café en el cual, que era un café de un señor que había sido maestro. Ese café, la gente tomaba aguardiente, allí se emborrachaban en 3 mesas, y había una mesa que el señor reservaba, que era para que los que venían a leer los libros, y era que tenía la colección, como había sido el maestro, tenía la colección que le mandó el gobierno, la había guardado, cuando se retiró se la llevó para la tienda, y en la tienda, entonces yo me sentaba ya a leer los libros de en Estados Unidos, de Fenner, Cooper, cosas de esas, y esos libros, mientras la gente estaba borracha gritando al lado, viva el Partido Liberal, abajo el Partido Liberal, cosas de ese estilo, y yo leía en esa biblioteca porque el maestro se había llevado los libros para su cantina. Estos libros entonces llevaron a que conocieran en el país las bibliotecas, ya que de alguna manera se creara la idea de que en las escuelas había que tener libros. Ya en la década de los 50 y 60 esto empezó a volverse real, porque en Colombia realmente de 1930 a 1980 aumenta mucho el alfabetismo. Pasa del 10 o 15% de la población que sabe leer y escribir al 70 o el 80%. En este momento prácticamente todo el mundo sabe leer y escribir en el campo. Pero en ese momento estaba empezando a hacerse esto, se estaba logrando. Y hacia 1980 o 90, los gobiernos decidieron otra vez revivir la idea que había fracasado, que se había abandonado, de esas especies de bibliotecas populares, de bibliotecas aldeanas. El gobierno, en 1990 y pico, ahora podemos dar datos más precisos si hay ideas concretas y preguntas concretas, el gobierno decidió crear una especie de primer plan nacional de bibliotecas, con la idea de dotar a los pueblos de bibliotecas especiales. Eso lo hizo en el gobierno de Belisario Betancur, con libros que compró él en España, cuando era embajador en España. Pero realmente la primera programa de verdad, de que ya que estamos enseñando a leer y a escribir, y la gente que aprende a leer y escribir no tiene nada que leer, y en las escuelas no hay libros, entonces lo que hay que hacer es comprarles bibliotecas. El primero que se le ocurrió eso con claridad fue Álvaro Uribe en 1902, cuando aprobó el Plan Nacional de Bibliotecas. Pero antes de eso, se habían fundado dos bibliotecas con la idea muy importante de que la gente pudiera leer. Una fue la Biblioteca Piloto en Medellín, creada por la UNESCO. La UNESCO vino a Medellín porque era una biblioteca piloto de modelo para América Latina, y se va a poner, ustedes ven que todavía creo que se llama Biblioteca Piloto de Medellín para la América Latina. Hubo otra piloto que fue en la India. Fueron las dos bibliotecas pilotos que aprobó la UNESCO para ensayar esta cosa de que la enseñanza tenía que convertir la lectura en el elemento central, y que en las bibliotecas, en los colegios, en las escuelas, en los pueblos, tenía que haber acceso al libro, y como no había libros suficientes para las escuelas, entonces había que tener una buena biblioteca en las grandes ciudades. Entonces en Bogotá y Medellín se hizo primero, y después Álvaro Uribe más o menos dijo, regalemos una biblioteca en cada pueblo colombiano. En ese momento había bibliotecas para en 200 pueblos, y bajo el ministerio de una señora llamada María Consuelo Araujo, que fue ministra del año 2002 como al 2006 o 2007, se añadieron más o menos 500 bibliotecas más a las bibliotecas municipales. Entonces, en más o menos 700 municipios de 1000 municipios colombianos quedó habiendo biblioteca en 1908. Pero eran bibliotecas
Perdón. En el 2008 había unas 800 bibliotecas de 1.100 bibliotecas. De 1.100 municipios había 800 que tenían biblioteca. Pero esas bibliotecas eran bibliotecas flojitas, eran 2.000 o 3.000 libros en un pueblo en el que a veces había 20 o 30 escuelas, por ejemplo Barranquilla o Cartagena, una ciudad grande. En muchos pueblitos chiquitos donde había 300 o 400 estudiantes no era un problema, pero la mayoría eran insuficientes. Entonces, claro, el gobierno y todo el mundo se dio cuenta de que en realidad hace falta que los libros estén en las escuelas. En Bogotá era muy patético porque la biblioteca Luis Ángel Arango, cuando yo llegué, era una biblioteca en la que se hacían filas para entrar, filas larguísimas, porque la biblioteca era muy incómoda, la biblioteca tenía unas reglas muy duras. Para poder entrar a la biblioteca había que mostrar cédula y no podía ir sino gente calzada. Los mismos prejuicios que ahora mencionamos que existían contra los pobres se aplicaban aquí contra los que fueran a leer, a escribir. Si iba descalzo, usted no tiene derecho a entrar a una biblioteca. ¿Para qué viene acá? Entonces había que ir calzado y había que ir con cédula de ciudadanía. En Bogotá, entonces, la biblioteca era realmente para los niños de las universidades, para los niños de los Andes. La biblioteca Luis Ángel Arango no era una biblioteca para el pueblo, pero iba la gente del pueblo porque en los colegios, en las escuelas, el maestro ponía tareas. Y la única manera de hacer la tarea era ir a la Luis Ángel. Por ejemplo, tráigame una biografía de Antonio Nariño. ¿Dónde consigue una biografía de Antonio Nariño? En un libro. ¿Dónde hay libros? En la biblioteca del colegio no hay libros. En la biblioteca de mi papá no hay libros. En la casa no hay libros. En la ciudad de Bogotá no hay libros. En ninguna biblioteca, sino en la Luis Ángel Arango. Entonces iban a la Luis Ángel Arango y había filas a veces y hubo días inverosímiles. Hubo un día, yo recuerdo, un día en el año 2002 o 2003 que yo estaba en la biblioteca, en que hubo más o menos 25.000 personas que fueron a tratar de entrar a la biblioteca. 25.000 personas es un gentío. Eso es más de lo que hay aquí en la feria. Y era una cosa que mostraba el afán y la necesidad de tener libros para hacer las tareas. Pero ya en ese momento los educadores decían, no, los libros no sirven para eso. No vale la pena que los estudiantes aprendan libros para que hagan tareas de las bobas que dicen los profesores. Tráigame la biografía de Torres o la biografía de Nariño. Eso es una bobada, ¿eso para qué? Necesitamos hacer libros que los niños disfruten, que los niños gocen con ellos. Y lo que hay que hacer es tener unas bibliotecas que no tengan los libros infantiles, las libros de tareas. Y para eso la Luis Ángel era relativamente buena porque la biblioteca tenía mucho cuento y mucha historia. Entonces, en esos años se volvió la base de una red de libros en Bogotá. En Bogotá se creó una red, la creó un alcalde, Enrique Peñalosa, que dijo, tenemos que tener bibliotecas en todos los barrios grandes de la ciudad, grandes bibliotecas, las llamadas megabibliotecas, la biblioteca del Tintal, la biblioteca del Tunal, la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, la biblioteca del Restrepo, que son bibliotecas que tienen 80 o 100.000 libros. La Luis Ángel ya tenía más o menos 1 millón de libros en el año 2002 o 2003. Bibliotecas en las que se encuentran las cosas de literatura, se encuentran cosas divertidas y no las tareas, no los libros de texto. Los libros de texto no vale la pena tenerlos, decía en el momento la biblioteca, y no tenía muchos libros de texto. Entonces, esto llevó pues a un fenómeno que se dio en todo el país, que fue el de crear en todas las ciudades grandes redes de bibliotecas. Se crearon en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, para tener 8 o 10 bibliotecas que pudieran servir para que los niños de los colegios fueran allá, ya que no tenían biblioteca en el colegio, fueran y usaran la biblioteca pública. Y eso, pero seguía siendo, como ustedes lo ven, seguía siendo una cosa un poco sesgada, porque eran libros que había que entrar a la biblioteca, había que probar cómo entrar a la biblioteca. En el caso de la piloto era relativamente sencillo, pero en el caso de la Luis Ángel Arango había que probar, había que ir calzado, ir bien vestido, y uno llevaba a la Luis Ángel y se le daban un puesto, y ahí venía el libro que pedía. Además no se podía ver el libro, porque la piloto, recuerden ustedes, tiene una cosa muy especial, y es que en la piloto uno entra y ve los libros, y los puede coger, y los puede mirar y gustar y decidir si le gustan o no le gustan.
En la Luis Ángel había que pedir el libro en el catálogo y esperar a que le llegara. Y cuando le llegara a uno, le llegaban un libro a una mesa y lo sentaban ahí. Y si uno se iba para otra mesa a conversar con otra persona, lo regañaban y le quitaban el libro y se lo devolvían. Era pues un sistema muy represivo. Entonces, lo que se hizo en Colombia en los años del año 2000 al 2015 fue crear redes de bibliotecas mucho más flexibles, mucho más agradables. Y en eso surge pues precisamente el grupo al cual hoy estoy yo representando acá un poco, que es el de Secretos para Contar. Secretos para Contar fue una fundación que se creó en Antioquia. Una de las historias que hay es que fue uno de los antiguos empresarios aquí antioqueños, vio en el campo que unas personas tenían conocimientos muy buenos sobre los árboles y fue a ver cómo era, y era porque habían leído libros. Entonces pensó que valía la pena que la gente pudiera leer libros y creó una fundación, que es una fundación de varios empresarios, de muchos empresarios, que es Secretos para Contar, que desde el año 2004 a hoy, en 20 años, ha estado regalando libros. Y que tiene unas diferencias fundamentales con el sistema de bibliotecas anteriores, y es que el libro se regala a la familia, no se compra para el municipio ni se compra para el colegio. Por supuesto, puede haber para el colegio y hay bibliotecas escolares dotadas por Secretos para Contar, pero porque le han dado a las familias ya. Entonces, claro, cuando la familia recibe el libro, es una cosa muy diferente en cuanto a la manera de relacionarse con el libro. Es un libro que quiere, es un libro que le gusta, es un libro que además sirve para muchas cosas. Y claro, los libros que ha publicado Secretos son de tres estilos. Siempre publica un libro que es de literatura universal, de cuentos, o de refranes, o de dichos colombianos, o de coplas, o de adivinanzas, que los niños les gustan y los entretienen. Otro es de cosas prácticas, por ejemplo, cómo cocinar. Aquí en Antioquia, el libro de la cocina lo hizo el señor Julián Estrada, que tenía un restaurante, ustedes saben, en La Ceja. ¿Qué haré para enamorar? Y el otro es un libro sobre ciencia en general, por ejemplo, cómo es el clima, cómo es la naturaleza, cómo es el universo, cómo es el cielo, etc. Entonces la familia recibe estos libros y quiere estar con ellos. Son sus libros, la primera vez que tiene muchas veces unos libros propios. Y entonces esos libros propios se vuelven libros que hay que usar, que hay que leer y que en las familias los leen en grupo. Alguien lo lee para que los demás oigan y todo el mundo se enamora en cierta manera de la lectura. Entonces, la idea de Secretos para Contar ha sido crear una manera de enamorar los libros, de enamorar a la gente a los libros y de que valoren el libro por esas tres razones. Porque es muy agradable, porque es una emoción, porque es algo bueno leerlo. Y eso es lo más importante, porque eso era lo que no tenía ni la Luis Ángel Arango ni otras bibliotecas nacionales. Leer era una tarea aburrida, porque leer es algo que era para uno saber, lea, mi hijo, para que aprenda, lea para que se vuelva un sabio, para que pueda ser un buen profesional. Pero no es lea que esto es agradable, no, eso no se les había ocurrido, eso se le ocurrió básicamente a Secretos para Contar. Entonces ha tenido mucho éxito, porque la gente de verdad quiere leer libros y quiere usarlos en la casa, y mucha gente más bien ve, este libro tan bueno, y no todos leemos aquí hay un niño que todavía no sabe leer y escribir, hay que hacer que ese niño aprenda a leer y escribir, también para que todos sepan leer y escribir, de manera que los libros se volvieron una cosa querida. Lo segundo es que si el libro sirve para aprender a hacer cosas, por ejemplo, para hacer cocina, para hacer manualidades, por ejemplo, para hacer artesanías y manualidades, por ejemplo, tiene reglas para tejer o reglas para hacer cerámica. A muchas familias les gusta esto se ensaye y lo ensayan con los niños, y los niños lo ensayan, y los maestros en los colegios conocen estas colecciones y las ensayan también con los muchachos del colegio. Y además rápidamente se dan cuenta de que en el colegio sacan un libro. ¿Y quién tiene este libro? Pues los que han recibido el libro regalado en la casa. Los que tienen el libro son los muchachos cuya familia ha recibido la donación. Entonces, en un salón puede haber 5, 6, 7 personas que tienen el libro.
y entonces se justifica, vamos a leer este libro y ustedes traigan el de ustedes. Y al otro día aparecen los muchachos con el otro libro a hacer ejercicios de lectura y a entretenerse con la lectura. Entonces, esto llevó a que en estos años, en estos 10 años o 20 años en Antioquia, en realidad casi todas las familias rurales, las que no habían sido, las que habían estado excluidas de la lectura, descubrieron el libro. Empezaron a hacer una pequeña colección, tiene una colección hoy de 20, 30 libros, de los cuales 10 son de cuentos o de literatura, otras son de saber hacer cosas. En ese terreno hay tres áreas básicas: la comida, la salud es una muy importante. El doctor Juan Luis aquí presente ha hecho un libro sobre las plantas, porque los campesinos de todas estas zonas rurales creen mucho en el poder curativo de las plantas y realmente eso les alimenta mucho su cultura. Desde la colonia eso ocurría aquí en la Nueva Granada. Hay una cosa que vale la pena, no quiero dejar de, yo acabar ya, pero no quiero dejar sin leer de el señor Nieto, que era un cartagenero que escribió sobre de plantas medicinales, y entonces él escribió en Barranquilla, en Cartagena, y no encuentro la cita, pero es que es muy buena. Él dice que él se ha pasado la vida manoseando libros, ya no me acuerdo, pasando hojas, pero que no sé qué se me hizo esa cita, que es tan buena. Y en el... Así, dice, yo me pasé la vida revolviendo hojas, que los que se la pasan uno y muchos años sin ver libro y cuando lo ven pasan por él como gato por brasas, esos tales nunca aciertan a hacer cosa buena. Eso lo escribió en 1610 un español que vivía en Cartagena y que curaba con plantas. Y dijo, yo no escribo sino sucesos esos raros y exquisitos que fueron y hoy en día lo son, públicos y notorios a todo el mundo, para que ellos se saque alguna buena moralidad y doctrina provechosa y algunos avisos para los prójimos que les sirvan para vivir advertidamente y que entiendan mejor las cosas del mundo y sus marañas. Y esto por no ir siempre tratando de remedios y curas, que la variedad de las materias e historia alivia y quita el hastío y molestia de la lectura, de la lección. Era alguien que creía que al leer libros iba a poder estar entretenido sin repetir las cosas aburridoras de leer y leer, lo mismo como mucha gente hace con el libro. Entonces, estos libros, esto que ha ocurrido aquí en Colombia en estos años es que la lectura se volvió una cosa importante y realmente los gobiernos valoran la lectura, pero esa lectura tiende a ser valorada por los gobiernos en forma burocrática, es decir, anunciándole a la gente que hay que aprender a leer, a escribir para mejorar la calidad de la educación, que hay que aprender a leer y a escribir para que usted sea un hombre más sabio y pueda tener una vida más productiva. Siempre son las promesas hacia el futuro, cuando realmente lo que importa es leer y escribir porque es un placer hacerlo ahora. Y eso es el peso de la lectura que se ha ido imponiendo en los últimos años y se ha ido imponiendo en buena parte por la ayuda de gente como la de Secretos para Contar, que no solo ha creado este gusto por la lectura en el campo en Antioquia, sino que
promovido el desarrollo de formas educativas un poco más complejas que llevan a que estos niños que aprenden a leer y escribir quieren aprender otras cosas y eventualmente quieren ser empresarios, quieren producir y quieren tener unas plantas de café o algunas cosas de esas que les produzcan algún ingreso. Pero eso ya es una de esas cosas secundarias. El gobierno tiene el problema de que le convierte eso como en el valor fundamental, cuando el valor fundamental es leer porque es muy agradable leer, porque es muy bueno leer y porque eso me enseña a mí de los demás, me enseña a ver a los otros, me enseña a conversar con los demás, me enseña a ser una persona diferente.